noches, bienvenidos todos a TN Central. Hoy tenemos un programa con muchísima información y una revelación sobre una causa impactante para la sociedad. Vamos a hablar de los Rodríguez A. ¿Dónde están? Piedra libre. Y además empezó la justicia a avanzar sobre ellos. Vamos a contar una polémica sobre una encuesta escolar que hizo el gobierno que se llama Aprender. Va a estar con nosotros Elena Duro, que es secretaria de Evaluación de Educación de la Nación. Vamos a contar también qué pasa con la empleada, la ex cocinera de Julio De Vido. La súbita, otra súbita millonaria, ¿no? Sí, la inhibieron los bienes. Lo habíamos contado en PPT, creo, originalmente, y hoy hubo novedades judiciales, no solo sobre De Vido, sino sobre la súbita millonaria ex cocinera en la casa de Julio De Vido. Exactamente. Vamos a hablar también del caso Chicone. Hoy se presentó a declarar la primera testigo de los 78 que en un principio declararían. Laura Muñoz. Habló también Núñez Carmona, sin vudú, que se quedó en la cárcel, y sin Vandenbrule, que no se animó a mirar a los ojos a su ex mujer y se quedó en una sala continua. Pero empecemos por el principio. Una noticia de último momento sobre una causa impactante, la causa de la muerte de Nisman. Bueno, estábamos acá haciendo señas con Nico porque hay información de último momento, nada menos que en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Qué es lo que está por suceder? Sí, esto está siendo investigado por el fiscal Eduardo Tayano y por el juez Julián Ercolini. Y según nuestras fuentes judiciales, es inminente la salida de un nuevo dictamen sobre la causa, con un pedido, según nuestras fuentes judiciales, incluiría este dictamen del fiscal Tayano un pedido de declaración indagatoria del único imputado en el caso, que es Diego Lagomarsino. Hay un dato clave. Diego Lagomarsino, esta es una causa por averiguación de la muerte de Alberto Nisman, en donde el peritaje de la Gendarmería, por lo menos en esas conclusiones, cambió profundamente la prueba, la interpretación de la prueba que había en la causa sobre la muerte de Alberto Nisman, y hasta ahora Lagomarsino solo está imputado por irregularidades en la tenencia del arma. ¿El dictamen del fiscal podría cambiar algo de esta situación? Según mi información, podría cambiar, sí, la situación procesal de Diego Lagomarsino. Recordemos que el peritaje, como decía Luciana, de la Gendarmería determinó que Alberto Nisman fue asesinado por dos personas. Obviamente hay hermetismo en la Fiscalía, no tenemos detalles de cómo sería este dictamen, pero sí sabemos que va a ser inminente su salida y que habría un giro total en la causa, y que esto incluiría el llamado a indagatoria de Diego Lagomarsino, que hasta ahora casi no pudo probar nada de todo lo que había declarado en su momento en forma espontánea. Por ejemplo, que él entraba en forma remota a la computadora de Nisman para arreglársela cuando él tenía problemas. Esto Lagomarsino declaró que lo hacía a través de un programa que se llama TeamViewer, que es común entre los analistas informáticos, pero cuando le secuestraron una computadora en su casa estaba vacía. Él se defendió diciendo que en realidad su laptop la tenía él y que no estuvo en el allanamiento, pero por lo que tenemos entendido nunca la llevó a la Fiscalía. Así que es una prueba que de algún modo no es que lo perjudica, pero que pone en duda su testimonio, que había sido el primero de la causa, cuando al día siguiente, el lunes siguiente a cuando encuentra muerto Alberto Nisman, Lagomarsino se presenta primero en una fiscalía a contar todo lo que sabía y a decir que él le había prestado un arma. Pero era una fiscalía equivocada. En esa fiscalía lloró, esto te consta en el expediente. Las personas que lo atendieron, incluso secretario de esa fiscalía y una empleada, dijeron: ¿qué le pasa a esta persona que está llorando como en una novela mexicana? No estoy yo haciendo una valoración personal, es lo que dice el expediente. Le dijeron: acá no se está investigando la muerte de Nisman, es en otra fiscalía. Y entonces ahí sí fue ante la fiscal Fein, y por eso se sabe que el arma que apareció en el departamento de Nisman era de Lagomarsino. Así es, como contabas vos, Nico, después de esa madrugada
en que aparece muerto Nisman, él se presenta, dice esto, y uno de los primeros datos que cuestiona sobre todo la querella de las hijas, digamos, y sobre todo la ex mujer de Nisman García Salgado, es que él declaró, dijo lo que tenía que decir, no se le hicieron mayores preguntas y se fue a su casa, y ese hombre era como mínimo el propietario del arma con la que Nisman apareció muerto, digamos. El tiro que mató a Nisman salió de ese arma. Y recordemos dos datos fundamentales sobre eso. Digamos, las pericias que se hicieron, digamos, hay dos pericias que lo que faltaba saber era qué interpretación le iban a dar Tayano. Hay un montón de pericias, pero digamos, unas pericias completas. La interpretación que iba a hacer Tayano, el fiscal y Ercolini, de estos dos informes, que uno corresponde al cuerpo de peritos de la Corte y el otro corresponde al de Gendarmería, que ahí sí incluyó lo que siempre se buscó, que era la Junta Interdisciplinaria, ¿no?, que analizó esto de modo integral. Esta escena de la muerte de Nisman, donde algunos sostenían que era un suicidio y otros sostenían que era un homicidio. Los de peritos de Gendarmería aseguraron que se trata de un homicidio, según sus conclusiones. Y un dato que está por fuera de esto, pero que es información del expediente, es que esta arma que pertenecía a Lomarcino, que no dejó pólvora en las manos de Nisman después de su muerte, sí dejó pólvora en todos los estudios posteriores que se hicieron disparando ese arma, que trataron de reconstruir o reproducir una posible escena de un suicidio. Exactamente, y además en el arma no había huellas digitales de nadie, menos Lagomarsino obviamente había contado que lo había llamado primero Nisman, que le había pedido un arma. Él trabajaba en la Fiscalía de Nisman, donde también, y esto se sabía de antes, por el trabajo de Ercolini y de Tayano y del equipo de Tayano, declararon las personas de la Fiscalía AMIA que faltaban declarar en el caso y dijeron que Lagomarsino solamente fue que no lo veían, que nunca arregló nada y que la única vez que le pidieron que arregle una cuestión que tenía que ver con algo informático en esa fiscalía no pudo arreglarlo. Él de todo esto obviamente tiene su explicación, pero hasta ahora nunca declaró una indagatoria ampliada, solamente fue esa primera vez. Dijo, yo entregué el arma de la que se demostró que había salido la bala que mató a Nisman, que también es un enigma. O sea, ¿cómo sabemos que esa arma de Lagomarsino estaba registrada por él? En el Renarel dice que la encontró sí, también en un galpón, nunca desarmada. Sí. En la última entrevista, o por lo menos la que recuerdo yo, que le hizo Héctor Gamini en el diario Clarín, cuando Gamini intentó indagar un poco más sobre el tema, Lagomarsino lo frenó, no explicó bien de dónde había salido esa arma, y también es una situación, la del arma, y teniendo en cuenta quién era Nisman, que se sostiene la hipótesis, lo que declaró Lagomarsino es, o sea, ¿quién más podría asegurar que Nisman quería un arma? Bueno, un custodio del sábado a la noche que estaba con Nisman declaró lo mismo, que Nisman le había pedido comprar un arma, después una contradicción, y la verdad que la escena es bastante inverosímil. No estoy poniendo en duda al custodio, pero lamentablemente tuve custodia. Hay que pensar que un fiscal como Nisman, amenazado por una fatwa, que es una orden religiosa del islamismo radicalizado, que es una orden de muerte, cuando sea sobre esa persona, y en este caso Nisman, en el lugar que sea del planeta, ese custodio, su custodiado le pide un arma y no es que lo avisa a sus superiores, y más teniendo en cuenta lo que acaba de hacer Alberto Nisman, que había sido denunciar el jueves o miércoles anterior a que apareciera muerto a la expresidenta de la Nación, el canciller Timmerman, y varios funcionarios más, en lo que consideró era un plan criminal para garantizar la impunidad a los ciudadanos iraníes acusados de haber volado la AMIA, que es el mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina, y que esto se habría instrumentado a través del pacto con Irán, que no es la única causa, ¿no? Esta es la causa de la muerte de Alberto Nisman. Esta es la causa que, recordemos además rápidamente lo que fue el derrotero de esta causa, lo que se demoró de un modo en que esta causa empiece, por decirlo de alguna manera, porque tuvo un largo trámite para que fue finalmente la Corte Suprema la que determinó si correspondía que lo investigue la justicia federal o la justicia ordinaria, que se acuerdan que la tenía la fiscal Fein, sí, y la jueza Emma Palmaguini en este caso. Dos datos sobre Lagomarsino. Como decíamos, él está imputado por el hecho de la tenencia del arma en este expediente. No está, hasta ahora, por lo menos no estaba
vinculado a un posible homicidio de Nisman. Él hizo una larga defensa, explicó que él en realidad asistía a Nisman como personalmente y que le pagaba a través de la fiscalía. Esa fue un poco su defensa, por Dijo que eso además no prestaba. que Nisman se quedaba con una parte de su dinero. También dijo eso, exacto, que se quedaba con una parte de su sueldo y que él era como si fuera una especie de asistente todoterreno. De hecho, la jueza Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, ella dijo que lo reconocía por eso, porque era como que Nisman no tenía facilidad para la informática y el que le organizaba eso era Lagomarsino, pero después su cercanía, digamos, se demostró que era aún mayor, por lo menos habían llegado a un nivel de relación, había una cuenta en el exterior de la cual Lagomarsino también formaba parte, y de su defensa lo único, como Nico dijo, hay un montón de cosas que no pudo probar y algunas cosas sí, o sea, se sabe que claramente si fue un homicidio no fue el que disparó ese arma. ¿Por qué? Porque está comprobado su vuelta a casa, el horario de su vuelta a casa a través de su auto y de los peajes, está comprobado un horario estimado, digamos, nos referimos siempre al peritaje de la Gendarmería, de la muerte de Nisman, que es posterior a eso. Claro. Pero la pregunta que se hace la justicia, seguramente a partir del informe de la Gendarmería y de esto que decíamos del arma, de que el arma tenía huellas, de que el arma no dejó pólvora. Tampoco el paño verde en el que Lagomarsino se la entregó a Nisman, ¿no? También, ¿no? Exacto. Bueno, hay muchos elementos que pueden hacer pensar que a lo mejor no tuvo que ver si esto fue un homicidio con disparar el arma, pero que puede haber participado en una organización de un homicidio a Alberto Nisman. Sí, a ver, esto es inminente, insistimos, hay hermetismo en el fiscal y el juez. Nosotros lo conocemos por fuentes judiciales que saldría este dictamen. Repetimos las novedades. En la caso de la muerte de Nisman es inminente la salida de un dictamen nuevo, novedoso. La instrucción la tiene el fiscal Tayano, y por lo que pudimos averiguar, a pesar de ese hermetismo, es que se cambiaría la situación procesal de Diego Lagomarsino en el caso y que el dictamen sería bastante voluminoso. Es cierto que estaría aprobado o está aprobado por filmaciones del edificio Le Parc que Lagomarsino entró y salió en los horarios que él dijo. Ahora, hay dudas que tiene la querella y que tal vez tenga la justicia y veremos cómo esto se resuelve. Lagomarsino puede haber vuelto por algún lugar después de cuando dijo que se había ido de la casa. Son preguntas. Yo sé que él se pone muy susceptible cuando hablamos de él, pero son preguntas. ¿Podría haber vuelto a Le Parc sin ser registrado por las cámaras? La persona que estaba a cargo de todas las cámaras del edificio Le Parc, el señor Alanís, que al mismo tiempo era jefe de sistemas y comunicaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, subordinado del señor Milani, declaró que había puntos ciegos en las cámaras y que no andaban en el edificio y que todas no funcionaban. Así es, después encima en la enorme cantidad de agujeros e irregularidades que se encontraron en la investigación de Nisman y en todo lo que fue esto, desaparición de rastros en la computadora, desaparición de los registros de teléfono, desaparición de huellas en la escena. Es un lugar... si hay una verdad en esto, es que fue una escena de una muerte completamente intervenida después de la muerte. Otra de las cosas que pasó es que este señor que decía Nico que declaró, además de haber declarado eso, tampoco efectivamente aparecieron imágenes claves de las cámaras de seguridad. O sea, ni siquiera en un edificio como Le Parc, cuando uno imagina que tiene un registro fílmico perfectamente organizado y ordenado, cuando la justicia lo fue a buscar, lo cierto es que no podemos saber, a partir de las cámaras de Le Parc, realmente el trayecto de ese domingo, de ese sábado y domingo, claro. En realidad, sábado a la tarde, sábado a la noche y mañana de domingo, que era un elemento fundamental para poder avanzar en la verdad sobre la investigación de la muerte de Nisman. Sí, y lo último, repetimos, cambiaría la situación procesal de Lagomarsino, habría un nuevo dictamen del fiscal Tayano sobre la muerte del ex fiscal y la pericia de la Gendarmería determinó que Nisman habría muerto asesinado no el domingo, sino el sábado. ¿Y eso en qué cambia? En que hasta ahora la defensa de Lagomarsino y otras personas decían que el domingo a la mañana Nisman se había despertado, había prendido su computadora y había buscado la palabra, además de leer su mail y sus diarios, la palabra
se me fue el nombre. No, ketamina no. Como alucinó. No, bueno, ya Sí, era algo que tendría que ver con un estado de alteración de la mente. Lo que demostró también, o demostraría la pericia de la gendarmería, es que el cuerpo de Nisman tenía rastros de haber consumido ketamina, que es un sedante para caballos, que puede ser un alucinógeno, pero que según los peritos de la gendarmería puede haber sido utilizado para, de alguna manera, disminuir la fuerza o la resistencia del fiscal, ¿no? Y un dato más, ese registro que cuestiona la querella en la computadora donde él se levanta y mira a La Nación y Clarín, también tiene una contradicción grande porque Nisman en la puerta de su casa, arriba de la alfombra de ingreso, tenía el diario que leía todos los días y que le llegaba todos los días a su casa, y él abría la puerta y retiraba el diario. Con lo cual también se preguntan por qué, si tenía el diario y lo leía como todos los días en papel, por qué se había sentado en su computadora a leer el diario digital. Exactamente, estoy buscando la palabra que habían encontrado en la computadora de Nisman, que se decía que la buscó el fiscal. Psicodelia era la palabra. Está, exactamente. Y hay muchas dudas. Un primer peritaje informático pone en duda, primero, que haya sido Nisman el que haya borrado todas las llamadas y los WhatsApp, incluidos conversaciones que tuvo conmigo, a partir del domingo para atrás. No existen. Nada. Hasta ahora veremos si el juez Ercolini y el fiscal Tayano pudieron encontrar o reconstruir esa parte de la historia que falta. Bueno, son las novedades que seguramente ocurrirán en los próximos días. Es información, es inminente la salida de un nuevo dictamen y un giro rotundo e impactante en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba no solo a la expresidenta, sino al atentado terrorista más grande y grave que tuvo la República Argentina, el del AMI. Estudiantes a estudiar. Estudiar en historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar. Bueno, acá estamos acomodándonos como muñecos. Sí, los Me voy a hacer algo medio... Tengo que bajar un poco. Ahí estoy. Ahora quedé muy bajo. Bueno, bajo yo. Ahí está. Bueno, vamos a hablar en serio. Ahora vamos a hablar de educación. Hoy fue un día clave. Digo clave porque siempre, cada vez que se toman, desde que empezó esto de las pruebas a aprender, entre la toma de las pruebas y los resultados de las pruebas, siempre hay algún tipo de polémica. La polémica hoy fue vinculada no a los temas de la prueba, sino a un tercer módulo, que ahora vamos a averiguar un poco de qué se trataba y por qué se realizó, donde no eran preguntas de conocimiento, de lengua, matemáticas, sociales o naturales. Fíjense, esta es un poco la información oficial. Esto es un oficial. examen que se hace a los alumnos en forma anónima, como una encuesta que tendría que ver, en principio, con la educación. Es un diagnóstico de educación. Claro. Y esto es, si hoy nos fijamos, si hoy en internet todo el mundo, todos los medios reprodujeron un poco la información oficial sobre si cualquier persona quería probar hacer el test, y ahí estaban como los módulos conocidos, ¿no? Que eran matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y lengua. A todos no les tocaba, a algunos les tocaba matemática y lengua, ahora después lo vamos a hablar en detalle. Pero resulta que en esta información que vemos acá no está lo que vamos a contar ahora, que es la existencia de un quinto módulo, si lo vemos así, que es un módulo como si fuera un censo socioambiental, donde a los chicos, chicos de primaria y chicos de secundaria, les hacían preguntas sobre cuestiones que tienen que ver, uno los piensa más como un censo. Fíjate ahí, son algunas fotos que se filtraron. ¿Cuántos años tenés? Bueno, eso porque es anónima, entonces es para tener un parámetro. Además de asistir a la escuela, ayudas a tus papás o a tu familia. ¿En qué país naciste? ¿En qué país nació tu mamá? ¿En qué país nació tu papá? También les preguntaban, yo acá tengo algunas de las preguntas. Bueno, cuestiones vinculadas más con el bullying, si en la escuela había, digamos, te molestaban. Si había robos en la escuela también. Sí, ahora vamos a hablar, si te parece, con un alumno, se llama Facundo, de 5º año de la secundaria, que nos puede contar qué era este módulo que tocó. A ver, ¿por qué estamos haciendo esta nota? Y le agradecemos a Elena Duro, que es secretaria de Evaluación del Ministerio de Educación, ya vamos a hablar con ella, porque llamó un montón de gente sorprendida
y contándonos qué es lo que pasaba con estas preguntas. Ahora la funcionaria seguramente tendrá sus respuestas. Y hubo también, una toma en un colegio en Banfield, resistiéndose los alumnos a hacer esta evaluación que es anónima. Y problemas también, entiendo que en Comodoro Rivadavia o en el sur de Córdoba, donde igualmente, según tengo entendido, la prueba se va a hacer igual. Pero primero hablemos con Facundo, que es alumno de qué año, Facundo. Aquí Luciana Geune y Nico Wiñaski te saludan. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Soy Facundo. Sí, te preguntaba, ¿en qué año estás? Estoy en quinto año. En quinto año. ¿Y en qué escuela estudiás? Al Sagrado Corazón de Jesús de Rosario. Ajá. ¿Qué es lo que te llamó la atención de la encuesta Aprender? Al principio la prueba consistía en 3 módulos, eran 3 libretos. El primero era una evaluación de lengua y la segunda de matemática. Y me llamó la atención el tercer módulo, que consistía en preguntas personales. Sí. Donde te hacían preguntas de tipo como qué artefactos tenías en tu casa, aire acondicionado, calefacción, microondas, lavarropas y ese tipo de cosas. También había preguntas referidas a la escuela, donde te preguntaban si molestaban a la gente y había diferentes ítems. Sí. Primero a la gente que sacaba malas notas, buenas notas, a la gente o si en tu colegio robaban, o si por ahí... Te preguntaban si te molestaba, o sea, si robaban en general en la escuela, si adentro de la escuela robaban los compañeros. Sí, se robaban entre ellos, los compañeros. Uh-huh. ¿Y en tu escuela pasa eso? No, en mi colegio nunca. Nunca pasó y creo que nunca va a pasar tampoco. Sí. ¿Y por qué es lo que te llamaron la atención estas preguntas? Que eran preguntas raras. También te preguntaban si molestaban a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Uh-huh. Y yo siento que eran preguntas, qué sé yo, innecesarias también. Facundo, vos te habían, digamos, ¿cómo fue que lo de la evaluación? ¿Cómo les dicen a ustedes? ¿Les informan en la escuela que les va a tocar esta evaluación y les cuentan cómo va a ser antes de hacerlo? ¿Cómo es la previa a esto? ¿Qué sabían ustedes de lo que iban a hacer? A nosotros nos informaron que vengamos en horario normal, hoy el día martes, y que nos iban a tomar una prueba de matemática, una de lengua y después un tipo de preguntas personales. Sí. Nos dijeron que iban a traer unas cajas que tenían que estar sí o sí selladas y que iban a ser abiertas dentro del aula para que no haya confusiones. Uh-huh. Eso era lo que yo sabía hasta ahí. Después nada del contenido de ninguna de las pruebas. Pero te avisaron que había preguntas personales. Sí, eso sí. Uh-huh. Y a tus compañeros, digamos, cuando llegó la parte, este módulo de las preguntas más personales, ¿a tus compañeros les llamó la atención a todos? Digamos, ¿hicieron un comentario después de la evaluación sobre las preguntas y las respuestas que habían puesto ahí? Sí, algunos charlamos entre nosotros. Con un amigo, al finalizar la prueba, le pregunté y le dije por qué habían puesto, qué sé yo, que había puesto en la de las mujeres, y él me dijo que no, que acá nunca pasó ni va a pasar, pero también le había llamado mucho la atención, uh-huh, porque es solo a las mujeres y qué sé yo, no también a los hombres. Bueno. Eso es muy interesante, Facundo. Sí. Te agradecemos la comunicación. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Facundo, alumno de una escuela secundaria en Rosario, y le agradecemos también que esté aquí para explicar las encuestas, las pruebas a aprender a Elena Duro, que es secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Exactamente. Sí. Bueno, primero, gracias a Facundo, ¿no? Por haber participado, y no solamente explicarle a Facundo, sino también a todos los jóvenes, porque participó el 95% de las escuelas de todo el país en este día. Estamos muy, muy contentos. El ministro Finocchiaro, los 24 ministros provinciales, la verdad que ha sido una prueba muy masiva, venciendo resistencias. Quizás haya faltado, Facundo, y también le digo a todos los jóvenes, aún un poco de mayor explicación sobre los cuestionarios complementarios. Las pruebas estandarizadas justamente se acompañan por cuestionarios complementarios, no solamente aquí en la Argentina, en toda América Latina,
porque estos cuestionarios contienen un set de preguntas de distinto índole que buscan una finalidad. Por un lado, y la prioritaria, es caracterizar el contexto. Ustedes saben que si nosotros no ponemos en clave de contexto los desempeños escolares, tenemos una mirada muy injusta e imparcial de los resultados de la prueba. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los factores que más determinan los resultados de aprendizaje, lamentablemente, en Argentina y en todos los países de América Latina, siguen siendo las condiciones de contexto, los niveles de pobreza de la población. Esta prueba es anónima, pero guarda un set de preguntas que tienen que ver como el INDEC, como el censo, cuando evaluamos a la población, que los jóvenes pueden responder perfectamente sobre justamente características del hogar. Características me refiero a elementos que se cuentan en el hogar, hacinamiento, agua potable, instrumentos de tecnología que tengan o no, que te permitan sacar un perfil socioeconómico de los chicos que participan. Y lo mismo también se pregunta, una set de preguntas sobre temas que nos permitan tener, una serie de indicadores que nos permitan tener una noción sobre, por ejemplo, clima escolar, violencia en la escuela, bullying en la escuela, también discriminación en la escuela. Y para bueno eso lo que dijo Facundo al final. Exactamente, exacto. O sea, los chicos pueden decir, roban era una de las preguntas, pero... Sí. No, pero la cuestión de... algunos llamó la atención que no pregunten... temas de género, sí. ¿no? Y bueno, el tema de género se pregunta por violencia femenina, así es como está, pero también se pregunta violencia entre los chicos, violencia contra su persona. Ahora, esto no debería ser informado porque en es como la misma, es una información muy similar a la de un censo. Digamos, cuando yo lo leí dije, me hace acordar del censo, que el censo lo respondemos los adultos, no los menores. Esta no es, no debería haber habido cierto trabajo, información a los padres sobre las preguntas que le iban a hacer a los hijos. No, todas las preguntas que hicimos son preguntas que los chicos de 6º grado y de 5º año pueden contestar. Esto está dentro de los parámetros de la ley, dentro de los indicadores. Trabajamos con el INDEC, nosotros, en todos los análisis de estos cuestionarios, además. Tenemos un equipo de especialistas que hace muchos años que se dedican a esto y además tenemos también como parámetros los cuestionarios que se toman en pruebas regionales y también en pruebas internacionales. Pero además en el ONE también, en el dispositivo de evaluación anterior a nuestra gestión, también se hacían los cuestionarios complementarios. Ahora, no solamente preguntamos sobre eso, también preguntamos cómo se sienten en la escuela, cuestiones que tengan que ver con estrictamente lo educativo, ¿no? ¿Qué materias les gustan más? ¿En qué materias tienen más dificultad? ¿Cómo son las estrategias de enseñanza? ¿Cómo usan las TICs en el aula? Es decir, hay una serie de componentes dentro de este módulo que, por un lado, obtenemos las características socioeconómicas del chico o la chica que están respondiendo, del cual no tenemos ni su nombre ni su DNI porque la prueba es anónima, pero justamente nos permite contextualizar la prueba. ¿Y su dirección no se la hacen poner? No. Ah, ok. Usted decía que esto ya venía de la gestión anterior, las pruebas. Los cuestionarios sí, lo que hicimos nosotros, sí, exactamente, porque si no, no puede sacar nivel de pobreza o de vulnerabilidad de la población. Claro. Eso es absolutamente necesario hacerlo porque uno de los problemas que tenemos es la tremenda desigualdad educativa por niveles de ingreso y esto nos permite justamente dar cuenta de situaciones de poca justicia educativa o gran desigualdad educativa, como quieran llamarlo. A ver, ustedes obviamente van a tomar después acciones que tengan que ver con si un colegio necesita más contención o no. Lo que le quería preguntar es si esto venía del gobierno anterior, qué resultados había dado y si el gobierno anterior había tomado esas medidas para contener a las escuelas que necesitaban contención. Varias cosas. Primero, que los cuestionarios complementarios no abarcaban todos los temas que estamos abarcando nosotros en los cuestionarios que le estamos aplicando a los chicos, donde avanzamos sobre otras dimensiones que no se habían tomado previamente, como algunas de las que te dimensioné. Por ejemplo, el clima escolar en este nivel de profundidad, estrategias de enseñanza, cómo se sienten en la escuela, temas de ausentismo, que los chicos declaren también su ausentismo, que es un problema también muchas veces en las trayectorias escolares, en sus aprendizajes, digamos todos los factores que inciden en los aprendizajes. Ahora, lo que hicimos nosotros, a diferencia de los gobiernos anteriores, fue que estos cuestionarios no quedan en saco vacío. Estos cuestionarios se devuelven con una información muy sólida en un reporte a cada una de las escuelas que participan. Hacemos 31.000 reportes, uno por escuela, que la devolvemos en tiempo, en el mes de marzo.
Y hicimos un monitoreo, les comento, sobre 18.000 directores de escuelas primarias y secundarias que en más del 90% nos manifestaron que había sido muy rico el reporte por escuela de aprender que les dimos, donde cada escuela puede ver no solamente los desempeños, sino también notas de contextos que se derivan justamente de estos riquísimos cuestionarios que contestan todos los jóvenes. Usted dijo, tuvimos que vencer algunas resistencias. Sí. ¿Cuáles fueron? Bueno, primero quiero felicitar porque las resistencias se vencieron y creo que se vencieron por la actuación de los más de 100.000 docentes y las familias. Las familias apostaron a que sus hijos asistan a la escuela y rindan la prueba y más de 100.000 docentes participaron en este dispositivo. Es mucho, 100.000 docentes y 31.000 escuelas, 1.200.000 alumnos. Creo que demostramos que la instancia de la evaluación nacional, además de ser necesaria, se devolvió en tiempo y se le dio un uso provechoso en la escuela. También modificamos aplicando modalidades autoevaluativas que también tienen en cuenta este reporte institucional. Demostramos que no fue una evaluación punitiva, que no castigamos a nadie y que establecimos, el ministro Finocchiaro y el equipo de gobierno junto con los gobiernos provinciales, una serie de líneas de política nacional justamente en función de las vacancias que habíamos mostrado en este diagnóstico nacional y así seguiremos trabajando. Les digo que hemos recibido llamados de padres... Las resistencias. Las resistencias fueron no de los gremios nacionales, y lo quiero destacar particularmente porque ningún gremio nacional decretó un paro nacional, inclusive, y lo cuento porque hubo un gremio de representación... Es un delirio bueno, en este país se puede... Uno puede pensar diferente, pero no por eso tiene que violentar la ley. Hay una ley nacional que dice que la evaluación nacional es obligatoria, y creo que todavía nos falta a los argentinos, algunos, muy poquitos argentinos, muy poquitos, y eso lo quiero destacar enormemente, entender que uno puede disentir, puede no estar de acuerdo, pero no por eso puede enseñar, mucho menos siendo un profesor, un maestro, no puede ni mentirle a sus alumnos, ni mentirle a las familias, ni violentar la ley, porque este es un esfuerzo colectivo de todos los argentinos. Estas evaluaciones son costosas, es un esfuerzo enorme de trabajo, y se sigue trabajando en eso y además se trabaja con docentes de todo el país. Entonces hay que apostar, yo estoy muy contenta, el ministro Finocchiaro también, estamos muy agradecidos y felicito a todas las provincias que han participado con estos niveles de asistencia. Muchas gracias, Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa de la Nación, enseñándonos sobre las encuestas, evaluaciones, aprender. Y le vamos a pedir que vuelva en marzo, así hacemos el diagnóstico, ¿no? Porque el fondo de esto es saber cómo estamos en términos educativos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No soy Iván de Pineda yo, ¿eh? ¿Cómo estás, Nico? Franco Mercuriali puede ser, yo no ¿Cómo soy andás? Iván de No, yo Pineda. tampoco. Conductor del programa... Por el mundo. Resto del mundo. El resto del mundo. Resto tenés del razón, mundo. Resto del mundo. Sí, Los porque- hermanos sí, ¿no? Los hermanos Podrían Rodríguez. conducirlo, ¿no? Podrían haber sido invitados Sí, por Iván cuando hacía el programa, ¿no? Y lo llevaba a diferentes personajes por lugares del mundo. Está Céfalo San Luis. Sí, exactamente. Se fue el gobernador de vacaciones y también se fue Adolfo, el senador electo de vacaciones, a destinos muy lujosos, muy lindos, como se puede ver Es en las vacaciones y el imágenes. cuerpo lo sabe. Sí, esto fue lo último que supimos de Adolfo. La alegría que tenía es que se estaba por ir de vacaciones. Él lo Era sabía. viernes y el cuerpo lo sabía, decía Rodríguez. Yo Sí. ahí lo veo agua celeste. Sí, bueno, es una playa maravillosa, ¿no? Es en el Caribe, son las Bahamas. Ahí está Adolfo junto con su mujer. Hay que decirlo que en el caso de Adolfo está con Gisela Bartelitis y tienen la causa en la justicia pendiente Sí, por ahora 80 millones de pesos. ampliamos sobre eso. Están en Bahamas y el primero que se fue Alberto hace algunos días a la ciudad de Roma. Algunas fotos las sacaron los turistas que lo vieron al gobernador de la provincia de San Luis recorriendo la ciudad de Roma, Plaza España, los lugares, digamos, donde están las casas Ahí de está. ropa más... Ahí están las casas Piedra de ropa libre, más... Alberto. ¿Cuántas bolsas? ¿Puedo? Permiso. Sí. 1, 2, 3, 4. Sí, ahí está. No, el otro es un bolso que lleva otro. 4. Yo no reconozco
por las bolsas La Marca, pero está luqueado, Alberto. Sí, exactamente. Esta es bueno, la zona, una de las zonas lujosas que tiene la ciudad de Roma, donde están las principales marcas de lujo. Allí está el gobernador, ¿no? Exactamente. Y la gente le sacó las fotos, por eso las publicaron en las redes, algunos justamente por verlo paseando, digamos, en la ciudad de Roma, que tiene Paseando derecho por Roma, de vacaciones. el tema de Soda Stereo. Sobre todo después de cómo ganaron la elección, ¿no? De haber perdido en agosto por paliza y haber ganado por paliza en octubre pasado. Sí, lo ocurre que habían entregado subsidios o prometido subsidios y esto, ahora vamos a contar, generó algún tipo de problema porque no le terminaron pagando la gente la que le habían prometido por los votos. Sí. Parece que está en las Islas Caimán. Sí. Lindo. Cerca de Bahamas. Ahí. Alberto Rodríguez A. Descansando para reiniciar Adolfo, la tarea perdón, con más yo pensé fuerza. en lo mismo, dice sí. Adolfo. Descansando Esto es para oficial. reiniciar la tarea. Sí, Esto está en el Facebook del Adolfo. sí, exactamente. No mostró mucho más, pero está de paseo con Sí. su mujer, que era la titular de la fundación que se De la llevó los mujer. 80 millones de pesos entre Sí. agosto y octubre de mujeres emprendedoras. El emprendedorismo O sea, funciona. sí. Cuando entraron en campaña, Sí. prometieron subsidios, dieron cheques para compra de materiales, ganaron, dieron vuelta una elección, se fueron Alberto a Roma, Adolfo a las Islas Caimán, al Caribe, Bahamas, y también en plena campaña, la mujer de Adolfo Rodríguez A conformó una fundación, Mujeres Puntanas, y muy rápidamente su cuñado, Alberto, el gobernador, Adolfo es senador, le dio 80 millones de pesos. Ujú. 80 millones de pesos a la fundación, que nosotros mostramos las imágenes. La señora regalaba electrodomésticos a la gente en San Luis en plena campaña electoral. Sí. Y- ¿Querés? Sí, sí. No, dale. No, te iba a decir, si querés escuchar Dale, Iván. cómo le agradece justamente a la No, fundación. yo te digo Iván, perdón, te digo Iván de Pineda porque entonces me invitas a mí a viajar. A viajar por el mundo. Nosotros habíamos contado, y vos te vas a acordar muy bien, que la fundación tenía el mail que decía Todos por Adolfo, lo cual Sí. era muy curioso y mostraba que era. Realmente sienten que No era, es propia. no era estatal. Exactamente, no son No fondos hay del nada Estado. estatal Es propio, es de ellos. Todos por Adolfo era el correo electrónico de la Fundación de las Mujeres Emprendedoras. Y le agradeció a la fundación. Escúchalo. A ver. Quiero agradecer también a todos los que me ayudaron, especialmente a mi familia, a todos mis hijos, a mi esposa, a Gisela, que con tanto amor condujo a Mujeres Emprendedoras. Bueno, quiero agradecer a todos y cada uno de los habitantes del pueblo de esta mi amada provincia de San Luis. Un romántico, además. Ahí estamos viendo. Está enamorado porque se casó este año. Se casó, sí, ahí está. Alberto le sostenía el paraguas como Rucci a Perón. Esta es la fundación. Lo que estábamos viendo era Adolfo se convirtió en como una especie de youtuber, Sí. ¿no? sí. Tardío, por la edad, esto lo digo con respeto, porque empezó a difundir estos videos, se escuchaba la musiquita y el otro video entregándole las flores. Siempre que tuvo parece- más carisma que Alberto, ¿no? Fue un poco más Sí. carismático e histriónico que su hermano Alberto cuando fue gobernador. Sí, y la justicia pidió explicaciones sobre esto, un Sí. fiscal federal de San Luis. Exactamente, sí. Hay que decir, son 80 millones de pesos y lo que quieren saber es dónde está el dinero. Es decir, bueno, el Estado les dio 80 millones de pesos. ¿Qué hicieron con la plata? Iba a responder yo, pero mejor que lo haga un diputado de San Luis, Alejandro Cacase, perdón. Aquí Franco Merculiani y Nicolás Uñasqui los saludan. Cacase, ¿qué tal? Buenas noches, Franco y Nicolás, un gusto saludarlos a ustedes. Gracias por atendernos. A ver, ¿cómo es? La verdad que es bastante inédito que la justicia de San Luis de golpe haya tomado como medidas de prueba a un fiscal, entiendo, para saber a dónde fueron los 80 millones de la Fundación Mujeres Puntanas de la cuñada del gobernador y esposa del senador. Sí, esta causa tiene un largo recorrido, en verdad. Nosotros denunciamos la entrega que se hiciera de 80 millones de pesos a la fundación, que había sido apenas creada, no tenía ningún antecedente de trabajo en ninguna cuestión social, y Alberto Rodríguez A decide darle a la cuñada Gisela Bartalitis, la que veíamos
ahí en las fotos la suma de 80 millones de pesos. Esa denuncia la hicimos y primero ningún juez se quiso hacer cargo. De hecho, el juez federal de San Luis se declaró incompetente, luego lo remitió a la justicia provincial. El juez de instrucción número 1 en lo penal de la primera circunscripción en San Luis también se declaró incompetente, es decir, para todos era una papa caliente que nadie quería agarrar y nadie quería investigar, y de esa manera terminó la causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es ahora la Corte Suprema la que debe decir qué juez va a investigarlo. Entre tanto, nosotros hemos solicitado medidas de prueba porque pedimos que se secuestre la documentación de la fundación, también que se libre oficio al Banco Superville donde tiene la cuenta para ver qué se ha hecho con ese dinero, porque nos han contado desde el propio banco que Gisela Bartalitis corrió a retirar toda la plata cuando habíamos hecho la denuncia. A ver, entonces, de vuelta. Ahora hemos logrado... Diputado, sí. Sí. O sea, cuando hacen la denuncia... Claro, la causa en sí, claro, cuando hacemos la denuncia, además nosotros pedimos ciertas pruebas. Pedimos que se trabe un embargo sobre las cuentas de la fundación porque como son 80 millones de pesos que se usaron para hacer la campaña Rodríguez Sá, porque la única actividad conocida de la fundación fueron actos públicos donde entregaban bienes, electrodomésticos. Gisela daba un mensaje y luego venía Adolfo y pedía el voto para su campaña a senador nacional. Sí, no, y además de hecho ahora el tema es no, teniendo en cuenta que era plata que manejaban los A, entregada por los A, controlada por los A. Exactamente. Es la impunidad que ellos sienten de que los órganos de control, de que la justicia no los va a investigar. Y hasta ahora iban bien porque, como decían, ni el juez federal de San Luis, ni el juez de la provincia, en la provincia de San Luis, quisieron tomar la causa, se declararon incompetentes. Y entonces la causa terminó yendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como hemos tenido muchísimos otros temas en los que no logramos tener justicia en San Luis. Y es la Corte Suprema aquí, en Buenos Aires, la que va a marcar cuál es el juez que debe investigar la causa. Lo que sí, sobre las pruebas que nosotros habíamos solicitado, que era el embargo sobre la cuenta bancaria para que no se llevaran el dinero y también que haya secuestro de la documentación de la fundación. Por supuesto, de esto ya se enteró todo el mundo, de la sede de la fundación han retirado todo y no hay nada por sacar, pero es una decisión positiva que el fiscal federal, Cristian Rachid, ha decidido pedirle informes en el término de 5 días, de apenas 5 días, que se van a cumplir en las próximas horas, para que la fundación explique todo el listado de aportantes que tiene, quiénes son los que aportan a la fundación y cuál es la cantidad que han aportado, quiénes integran la fundación y quiénes son parte de la comisión directiva, porque la fundación se formó por el propio Adolfo Rodríguez Sá, su esposa, funcionarios del gobierno provincial, Diputado, dirigentes del Partido Justicialista. Sí. Le quiero preguntar algo más. Y completo en esto le pidió que informe también sobre los convenios que ha realizado con el Estado, porque la fundación solicitó la suma de 80 millones de pesos y en el mismo día el gobierno de la provincia de San Luis le firmó el convenio y se los otorgó. Bien, bueno, mientras dejamos eso a la justicia que tiene que decidir la Corte, digamos, qué juez se va a ocupar, le quiero preguntar por el gobernador, porque la información oficial dice que él se fue en un viaje oficial, en un viaje a disertar sobre los refugiados, a eso viajó a Europa. ¿Ustedes como diputado pidieron informe sobre el viaje de Alberto a Roma? Sí, continuamente el gobernador hace viajes que son prácticamente carácter personal, pero lo hace bajo la excusa de motivos oficiales. La verdad detrás de eso es que él tiene en el presupuesto 80.000 pesos diarios de gastos reservados con los que realiza estos viajes. 80.000 pesos diarios de gastos reservados para él. 80.000 pesos diarios de gastos reservados y que usa para viajar, servicios no personales, viáticos. Un sueldo por día que no tiene que rendir a nadie. Un sueldo por día. Entonces no es tanto el problema que viaje como podemos viajar todos. El asunto es que use dinero del Estado para hacerlo y lo encubra como que es un viaje oficial. Tiempo atrás, por ejemplo, cuando decidió ir a pasar Navidad con Milagro Sala, alquiló un avión también por 400.000 pesos que lo pagamos todos los sanluiseños. Y cada vez que nosotros queremos pedir informes sobre esto, se escudan en que son gastos reservados, en que no deben rendir cuentas y en definitiva no dan explicaciones a los sanluiseños sobre cómo gastan el dinero. Pero lo cierto es que en esas fotos que mostraron está Alberto Rodríguez Sá, que ahí se lo veía con las compras, que tiene 80.000 pesos diarios de gastos reservados, y Adolfo Rodríguez Sá, que le pasó a la mujer 80 millones de pesos
a una fundación y a través del gobierno. Muchísimas gracias, diputado Cacase, diputado de Cambiemos en San Luis. Gracias a ustedes. Piedra Libre de los Rodríguez A, uno está en el Caribe. Viajan mejor que Iván, de Pineda. Los Sí, dos. sí. Estaba haciendo la cuenta, 80.000 pesos diarios, suponiendo que sea el mes entero, son 2.400.000 pesos por mes que el Alberto Rodríguez A puede gastar en lo que quiera. Sin dar si fueran explicaciones. 20 días, si fueran días hábiles más o menos, son 1.600.000. La provincia de San Luis, gobernada desde 1983 por estos dos personajes, el Adolfo y el Alberto Rodríguez A. Gracias, Iván. Estamos acá con Rodrigo Alegre mirando la foto, ¿no? De la empleada de Vido inhibida. Está arriba, creo que no se ve en la foto, pero está así tirada sobre un auto de lujo. No es cualquier auto, se ve como un capot blanco, pero creo que es un autazo, no me acuerdo cuál era. Es un Peugeot 307 cable descapotable, 3cc, digamos. Un auto Importante, de mucha plata. bastante importante para una mujer que se dedicaba a ser cocinera de Vido. Claro, en verdad ella era empleada doméstica, cocinera de Julio De Vido. En su momento hicimos un informe en Periodismo para Todos. Lo que sucedió fue que se inició una causa judicial a raíz del diputado provincial Martín Hernández. Hizo la denuncia en la justicia federal, en principio por lavado de activos. Se sorteó y una serie de cuestiones legales. Finalmente se acopló la causa de enriquecimiento ilícito que tiene Julio De Vido en el juzgado de del juez federal Luis Rodríguez, el fiscal es Guillermo Marijuán. Lo que hicieron ahí fue un peritaje patrimonial sobre los bienes de la cocinera de Julio De Vido, Nelia Caballero se llama, y ahí lo que empezaron a ver es que no podía justificar su patrimonio. Tiene un patrimonio bastante abultado para los ingresos que tiene como empleada doméstica, y hoy el juez Rodríguez lo que dictaminó fue la prohibición de salida del país de Nelia Caballero, el secuestro de 5 automóviles que están a su nombre. Después del informe... ¿Sabemos los 5 automóviles? Sí, es una Toyota Hilux, es el Peugeot Cabrio que hablamos recién, otro Toyota Etios, un cuatriciclo, un campo. Pero bueno, hoy estuvimos trabajando en la causa y en la resolución de Rodríguez, y este es el informe. Dale. Nelia Caballero fue durante los últimos años la cocinera del exministro de Planificación, Julio De Vido. Uno de los lugares donde trabajaba eran en estos departamentos de la Avenida Libertadora al 2200, donde hasta hace pocas semanas vivía el exministro. En las últimas horas, una pericia de la justicia reveló que Nelia Caballero no puede justificar su patrimonio. Lo que nosotros vimos de Nelia Caballero es un incremento absolutamente injustificado de su patrimonio, básicamente injustificado en relación a los ingresos que ella tenía, compra de vehículos, emprendimientos comerciales, un campo. Tenía un campo. Que, lógicamente, no, después, obviamente, además de determinados lujos, de una ostentación vinculada también con fiestas que se había hecho en un hotel muy caro en Formosa. Y bueno, la verdad que nada que ella, por su trabajo, digamos, legal, podía justificar. Y Nelia Caballero, concretamente en la causa, no ha podido justificar absolutamente nada de los bienes que tiene. De hecho, el perito ha pedido al juez que la cite para que pueda aclarar de alguna manera cuál es la procedencia de los recursos en virtud del cual tiene todas las propiedades, los autos de alta gama y la vida que lleva. Entonces tiene que justificar. Una de las justificaciones que lleva a la causa Nelia Caballero es justamente una que me parece que es la punta del ovillo de toda la causa, y que es unos cheques entregados por Cirigliano por valor de 314.000 pesos. ¿Quién es Cirigliano? Cirigliano es, digamos, tristemente conocido por haber estado involucrado en la tragedia de Once, un hombre que estaba, digo, como empresario vinculado a las licitaciones y a la prestación de trenes de Buenos Aires. Era un empresario del transporte. Un empresario de transporte. ¿Y cómo puede conectar un empresario del transporte con Nelia Caballero, la y a través empleada de Julio doméstica? De Vido, a través de Julio De Vido. A ver, la entrega de un cheque de 314.000 pesos a Nelia Caballero
claramente, por lo menos en la hipótesis que nosotros estamos manejando, es una ruta que lo vincula a Julio de Vido, lo expone a Julio de Vido y lo compromete a Julio de Vido con el pago de sobornos. Vínculo con Julio de Vido, incremento absolutamente injustificado del patrimonio, ingresos de cheques por parte de un empresario del transporte siciliano. Bueno, uno tiene que ir atando cabos para darse cuenta que Julio de Vido, digo, nuevamente está expuesto y comprometido en este caso de lavado de activos y obviamente también en esta causa que está investigando el juez Rodríguez, que es enriquecimiento ilícito. Cuánta fiesta, ¿no? Cuánto todo. ¿Ella de qué trabaja hoy? ¿Sabemos? Hoy no tiene, a ver, no está trabajando en la casa de Julio de Vido. Nos dicen que está en Formosa, en la localidad donde tiene un campo y que está ahí y lo único que tiene, tiene carnicería, agencia de quinela y una empresa de micro. Y un campo. Puede vivir cheques bien. de los sicilianos, ¿no? Gracias, Rodri. Nos cambiamos de lugar. Vamos a una tanda y después hoy declaró la primera testigo del caso Chicone, Laura Muñoz, y habló Núñez Carmona, el socio de Vudú. Te vamos a contar por qué mintió. ¿Estaba furioso hoy también? No. Ah. Ya volvemos. Don't call me daughter, not fit to the picture kept will remind me. Don't call me daughter, not fit to be. Perdona a Alfredo y Diego Leo con los maestros, sigan con ellos y vamos a contar cómo mintió Núñez Carmona hoy, pero seguirá mintiendo, así que lo haremos otro día. Y nos vamos esta mañana. Que descansen, perdona a los leucos. Chau. Chau.